Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Si queréis empezamos ya. Damos por inauguradas las charlas, las jornadas, las cuartas jornadas POSMIR aquí en Barcelona. Como sabéis, la semana pasada se hicieron las sextas jornadas POSMIR en Madrid, que fueron todo un éxito. ¿Vale? Este año hemos introducido, como veis que estamos preparando ahora, aquí en la pantalla a vuestra derecha, retransmisión online vía Twitter, ¿vale? Y los alumnos que no hayan podido venir y también los alumnos de fuera de Barcelona podrán preguntar también mediante Twitter a los ponentes y se debatirá también sus preguntas en el espacio de debate y preguntas después de cada bloque, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, dar las gracias al Clinic para permitirnos estar aquí hoy, en esta aula, ¿vale? En este entorno tan magnífico como es el Clínico. Muchos de vosotros os habéis formado aquí, ¿vale? Y nada, explicaros un poco el funcionamiento de las jornadas. Como veis en el programa, están divididas por bloques, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el bloque de cada asignatura, o sea, de cada 4 especialidades o 3 especialidades, y luego vamos a reservar el espacio de debate y preguntas que podéis preguntar vosotros a los ponentes y los alumnos vía Twitter, ¿de acuerdo? También agradecer sobre todo que Jaime haya venido aquí en representación también de Aida y Borja, que están dando clases, se excusan. ¿Vale? Les ha salido súper mal no poder venir, pero tenían que estar haciendo clase en otras sedes, ¿de acuerdo? Nada, lo más importante es que estas jornadas os sirvan a vosotros para aclarar un poco más las dudas que tenéis sobre la especialidad. O sea, no os cortéis, os podéis preguntar todo lo que queráis, tenéis a los ponentes en plena disposición, ¿de acuerdo? Y nada, también nos acompaña aquí en la primera mesa José Malibrea, que muchos de vosotros lo conocéis, de la escuela Canruti. ¿Vale? Tienes aquí tu clan de alumnos. Ahora también los de Vall-d'Hebron lo conoceréis porque desde el 1 de enero está trabajando en Vall-d'Hebron, o sea que muchos de vosotros también lo habéis visto por el hospital. Si os parece, empezamos ya con la primera charla, que es la hará Jaime sobre las normas de elección de plaza, ¿de acuerdo? Os hablará un poco qué es lo que va a pasar el día de la elección y cosas que tenéis que tener en cuenta. ¿Ah? Sí. Bueno, buenos días. Me ha tocado levantarme y hablar con el micrófono este tipo, Julio Iglesias. No os preocupéis, no voy a cantar, ¿eh? Para vuestra tranquilidad, no me voy a lanzar al canto. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Disculpad la ausencia en estas jornadas, aunque les hubiera encantado estar aquí, como bien sabéis, a Aida y a Borja, pero pues evidentemente bueno, sabéis que lo primero es atenderos a vosotros y pues evidentemente los profes de AMIR pues tenemos que estar circulando por todos los lados para ir a dar clases y este fin de semana pues ha sido imposible cambiarlas. En cualquier caso os mandan un saludo muy muy grande. Durante estas charlas vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar fundamentalmente de la elección de la especialidad, Dios mío, qué tensión, ¿verdad? O sea, estoy viendo las caras y de verdad que cada vez que hablo con vosotros siempre es por una situación de estrés. Cuando no es elegir en la academia, después es las vueltas, los cambios de fases, la tutoría pre-MIR, luego ahora ya hemos hecho el MIR y es la elección, O sea, de verdad es que estamos de un continuo estrés. Pero bueno, en cualquier caso, espero que esta pues sea una de las jornadas pues en ese sentido más provechosas para vosotros mismos. Algunas consideraciones me gustaría hacer sobre vuestro examen MIR, el que habéis hecho, el de vuestro año, que bueno, pues aunque se ha hablado mucho, ya se ha comentado mucho, lo hemos comentado mucho por las redes sociales, lo hemos comentado mucho en los vídeos, lo hemos comentado mucho en todos los sitios, ha sido muy comentado este examen. Sí que creo que debemos hacer algunas consideraciones para que lo tengáis en cuenta y para que quede para el futuro.
Alguna de ellas es que pues, se ha dicho o se ha dejado caer por algunas personas que es un examen o que ha sido un examen quizás algo más sencillo que otros años. Bueno, desde mi punto de vista eso es completamente falso. O sea, decir que este ha sido un examen fácil no es cierto, no es cierto. O sea, decir que tú estás estudiando durante 16 meses, que te preparas durante 35 o 36 simulacros, que haces un montón de páginas de estudio, que echas un montón de horas de estudio en la biblioteca y que todo eso lo tienes que demostrar en 5 horas, y que no hay una segunda oportunidad porque es un único examen, lo sabéis, y tenéis que demostrar todo vuestro conocimiento médico en esas 235 preguntas, decir que eso es fácil, eso no es verdad. Eso es probablemente, para el que dice que es fácil, es porque no le haya salido tan bien como pensaba que le iba a salir. El examen MIR ha sido un examen MIR como venía siendo habitual hasta los últimos años. Probablemente lo bueno de este examen es que ha habido o se han eliminado preguntas más chorrescas que caían en las últimas convocatorias y que evidentemente pues no tenían ningún sentido. Siguen cayendo ese tipo de preguntas, que no os aportan nada. Tenéis que tener en cuenta que lo que os piden a vosotros para prepararos el examen o para acceder al examen MIR es que seáis licenciados en medicina, nada más. Y por lo tanto, si eso es lo que vosotros, ese es el requisito que os piden, no os pueden exigir determinadas cosas que son absurdas que los que os las exijan. O sea, no tiene ningún sentido y no os aporta nada para vosotros saber que la biopsia se traslada desde el quirófano hacia la sala de anatomía patológica en un bote, en fresco, en congelado, en trocitos, ¿de acuerdo? O en filetes. Da lo mismo, porque no os aporta nada. Eso es una pregunta absurda, una pregunta chorra. Y ese tipo de preguntas pues van a seguir existiendo, pero yo creo que en vuestro examen se han ido, gracias a Dios, se han ido reduciendo. En cambio, ha habido preguntas que sabéis que no se podían fallar y que esas preguntas son las que además marcan el examen, como bien habéis visto, y cuando uno se pone a repasar dice, pero ¿cómo puede haber fallado esta pregunta, hombre? Por Dios. Esa era la clave del examen, esa era la clave del examen. No se podía fallar, pues que el perfil típico de una mujer con pseudotumor cerebri es una mujer joven y obesa. Esa es la clave del examen, y ahí ha estado la clave del examen, como bien lo habéis visto. Por eso os insistimos tanto, evidentemente, que efectivamente las preguntas difíciles, las preguntas raras, las preguntas extrañas, no son las que marcan vuestros resultados, sino son las preguntas habituales, son las preguntas que un médico debe conocer, porque no se puede pasar a un médico algunas características de algunos pacientes, algún caso clínico como era este, por ejemplo, que os acabo de contar. Y esa es la clave del examen. Y ahí ha estado la clave del examen. Por eso puede haber esa falsa sensación. También es verdad que existe esa falsa sensación porque durante los últimos simulacros, y así lo sufristeis en vuestras propias carnes, hicimos unos simulacros exigentes, y lo notasteis y lo notamos. También nosotros, vuestros tutores, evidentemente, lo notamos, porque las curvas, pues aquellas, ¿no?, de las netas iba bajando, y Dios mío, había pánico, había estrés, os hemos puesto en situaciones muy complejas y simulacros tremendamente difíciles, simulacros tremendamente largos. ¿Para qué, precisamente? Para que llegarais al examen como habéis llegado y habéis tenido esa sensación de decir, bueno, pues esto al final es un simulacro más. Habéis visto que luego os habéis sentido pues prácticamente como si fuese un simulacro. O sea, esas preguntas que ponía Edu Franco, que luego provocaba una cantidad de correos electrónicos con vuestra indignación. ¿Pero cómo puede ser que a estas alturas hayan puesto esta pregunta? Edu, por favor. Pues evidentemente eso ha sido precisamente para que tuvierais esa sensación de tranquilidad a la hora de hacer el examen. Por lo tanto, eso de que ha sido un examen fácil no es cierto. Además, estoy completamente convencido de que cada año vosotros estáis mejor preparados, sin duda. Cada año yo me doy cuenta que los aspirantes MIR van al examen mejor preparados en cuanto a la formación de imágenes, en cuanto a la formación de electros, en cuanto a la formación global, complementaria, casos clínicos. Dista mucho de la preparación que se hacía cuando nos presentamos José y yo a la preparación que se hace ahora en estos días cuando os presentáis vosotros. Estáis infinitamente mejor preparados para la incorporación al hospital pasado mañana, que lo vais a incorporar pasado mañana, y vais a tener que enfrentaros a pacientes pasado mañana, y vais a tener que estar solos en la guardia ante un tío al que le duele la tripa y no sabes lo que tiene.
estáis muchísimo mejor preparados que lo que estábamos nosotros cuando nos presentamos el examen, sin dudarlo. Por lo tanto, tenéis que tener una confianza plena en que vais a hacer una incorporación al hospital con unas garantías de calidad asistencial que desde luego, desde mi punto de vista, es la mejor promoción que hasta ahora hemos tenido, desde ese punto de vista. Por lo tanto, hechas estas consideraciones sobre el examen, sobre si la dificultad o más fácil o menos fácil, vamos a hacer ahora algunas consideraciones sobre lo que tenéis que hacer durante estos días hasta el día de la elección. Lo primero que tenéis que hacer, y si no lo habéis hecho ya, o si lo habéis hecho, continuad, es aburriros, aburriros. Mira, hay una que dice, sí, bien, estoy súper aburrida, así me gusta, ¿vale? Quiero que os aburráis, porque quiero que descanséis, quiero que aprovechéis para hacer todas esas cosas que no habéis podido hacer durante la preparación, que es básicamente para estar hundido en el sofá, viendo aquellos programas de televisión que no podías ver, que tampoco te interesan, nunca te han gustado, pero que ahora los quieres ver, Es completamente necesario, que aunque no lo tengáis en el programa, descanséis y estéis aburridos, aburridos en casa. Es necesario este tiempo de relax, durante estos días, después de tantos meses de esfuerzo, después de tanto tiempo de estudio, que descanséis, Yo sé que ahora vosotros tenéis la sensación de decir, bueno, cuando uno termina el examen y se queda como huérfano, ¿no? O sea, le falta como algo, Le falta el verde del manual, no sé, le faltan los simulacros, se levanta por las mañanas y dice, me voy a estudiar, No, tranquilo, que has hecho el MIR, ¿vale? Entonces, necesitamos que durante estos días, pues, tengáis un poco de calma en vuestra vida, un poco de relax en vuestra vida, es decir, que aprovechéis durante estos días, durante estas semanas, para descansar, porque luego, una vez que uno se incorpora a la vida laboral, se acabó. O sea, las vacaciones se convierten en 22 días laborables o un mes seguido que te tienes que dividir y repartir con tus compañeros. El verano ya no vuelve a ser nunca jamás el verano, o sea, olvidaos. Tenéis que una semana o unos días acaso en Navidades, luego otros días en Semana Santa, pero ya no vuelve a ser como hasta ahora. Por lo tanto, aprovechad estas semanas antes de la incorporación y estos meses antes de la incorporación a vuestra plaza. Una vez dicho esto, y es la obligatoriedad del descanso, una vez dicho esto, es necesario, y que no os dé pereza, ahora sí, hacer un ejercicio de introspección, a ver qué es lo que voy a hacer con mi número, Existen dos tipos de situaciones ahora. Está el que ha tenido un buen número y le da para hacer más o menos lo que quiera, pero que está diciendo, vaya putada tener un 1500. Ahora, dile esto al que tiene un 4000, a ver qué le parece, tu duda, que es como para matarte. Entonces, en función de la situación en la que estéis, pues probablemente os surjan unas dudas u otras. Hemos venido aquí para comentarlas todas, y vamos a comentar todas las situaciones con independencia del número que hayáis obtenido. Con independencia de eso, sí que es durante estos días, lo primero que yo haría, y lo primero que os recomiendo a la hora de elegir una especialidad, que probablemente ninguno de vosotros lo tenéis claro, porque lo normal es no tenerlo claro, ya os lo digo. Nadie dice, no, yo tengo clarísimo que quiero ser gastroenterólogo. Evidentemente no, o sea, nadie lo tiene claro, ni mucho menos ahora. Es lo normal. ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues nunca habéis sido gastroenterólogos, no sabéis si os gustará o no. Que un día uno en digestivo os hiciera caso y os hablara con cariño, eso no significa que vuestro futuro profesional sea la gastroenterología, desde luego, ¿vale? Entonces es normal que tengáis un millón de dudas. El primero de los consejos que yo creo, las primeras situaciones a las que uno tiene que plantearse en ese momento es decir, bueno, vamos a ver, yo quiero pasar por el quirófano o no. Eso es lo primero que debéis hacer, En ese abanico de posibilidades que tengáis más o menos reducido, lo primero que tenéis que intentar centraros es decir, vamos a ver, yo quiero pasar por el quirófano o no. Ya no os digo que sepáis si que os gusta el quirófano de neurocirugía, el de torácica, vascular, otorrino, gine, sino que decidáis si queréis pasar por el quirófano o no. Porque si elegís una especialidad médica, tienes que tener muy claro que el quirófano lo dejáis al margen, lo dejáis al lado.
Entonces, cuando uno elige una especialidad médica, pero en su cabeza, en su interior, siempre le ha llamado mucho la atención, aunque no sepa que va a ser cirujano o cirujana, si en su cabeza tiene ese run de que le hubiera gustado aparecer por el quirófano de una manera pues, más intensa o menos, es recomendable siempre que coja una especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica, no exclusivamente médica. Ahora bien, si tenéis claro que no queréis el quirófano porque no os gusta el ambiente, porque no os gusta, porque os han tratado muy mal, porque la enfermera lo primero que dijo, lo que nos dice a todos es apártate, por favor, ¿vale? Entonces, y ya le habéis cogido gato, bueno, pues no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Esa parte no os gusta y, por lo tanto, deberéis orientaros más hacia una de las especialidades médicas. Pero que yo creo que la primera de la disquisición que debéis hacer es, yo quiero estar en el quirófano, pasar por el quirófano o no. Y luego ya una vez que habéis hecho esa discriminación, ahora vamos a ver en qué sentido nos orientamos. Como bien sabéis, hay especialidades que son puramente quirúrgicas, de estar todo el día en el quirófano, o sea, el neurocirujano, por ejemplo, pues es una persona que tiene una consulta pues muy pequeña. El otorrino, pues es una especialidad médico-quirúrgica, como os van a demostrar, donde tienes muchísimo más contacto con el paciente. Cirugía cardíaca, pues no tiene mucha consulta, la verdad, ¿eh? Es una especialidad básicamente de horas en el quirófano, y eso tenéis que tenerlo en cuenta aquellos que os guste el quirófano. Por lo tanto, insisto, la primera cosa que tenéis que intentar debatir en vuestra cabeza durante estos días de profundo aburrimiento es hacia dónde voy a orientar mi futuro, si hacia un lado o hacia el otro. Y una vez que hayáis hecho eso, pues entonces vamos a ver ahora cuál es la especialidad que más me gusta. Otra de las cosas que debéis hacer durante estos días de pereza, que yo sé que os da y probablemente a muchos os dé, es ir a los servicios a visitar las especialidades. Tenéis que levantaros, una vez que ya os hayáis programado el descanso necesario, tenéis que levantaros del sofá y acercaros a los servicios. Me da lo mismo que sea un servicio y otro, lo que quiero yo es que cuando tengáis 3 o 4 especialidades en la cabeza, os vayáis y seáis uno más del servicio, le pidáis al residente o al adjunto que si podéis estar una semana allí, una semana viendo lo que se hace en nefro, viendo lo que se hace en endocrino, viendo lo que se hace en pediatría, viendo lo que hace un ginecólogo, un cirujano general, un oftalmólogo, un traumatólogo, porque una cosa es lo que os cuenten aquí, lo que os van a exponer aquí, y otra cosa luego es el día a día, y eso es necesario que lo veáis y que lo comprobáis, y la única manera que tenéis de hacerlo es siendo uno más del servicio, ¿eh? Así que animaros durante estas semanas, me hace falta que estéis allí, hagáis guardias, pero por lo menos que vayáis y estéis en el día a día de los servicios para que veáis cómo es la especialidad, Eso es muy importante y pedirlo. Raro es que os lo vayan a negar. Y mal síntoma sería si vais y le decís a uno de vuestros futuros compañeros que si podéis estar con ellos durante una semana en el servicio de ginecología, por ejemplo, mal signo es si te dicen que no tienen tiempo. Bueno, pues ya veré yo si elijo este hospital o esta especialidad, ¿no? Porque ya te va encaminando hacia cómo va a ser ese servicio. Así que os animo a que lo hagáis, a que vayáis, a que probéis, a que veáis qué es lo que se hace, insisto, en el día a día, que puede diferir un poco de lo que os van a contar aquí. Y eso yo creo que hay que experimentarlo y es una sensación súper emocionante y además os va a ayudar mucho a la hora de elegir la especialidad. Otra de las cosas que tenéis que hacer, evidentemente, es haceros la lista de las especialidades. La lista de las especialidades, ¿cómo debe de ser? Larguísima. O sea, si tengo un 5.000, ¿cuántas plazas me voy a hacer con mi lista? 5.000, ¿vale? 5.000, porque el día de la elección puede pasar cualquier cosa. Si soy el 2.000, 2.000 plazas me tengo que hacer en mi listado. O sea, el listado tiene que ser infinito, insisto, infinito porque puede ocurrir cualquier cosa. Por lo tanto, no os cerréis esa posibilidad. En ese listado, ¿cómo vamos a hacer ese listado? Bueno, pues en ese listado, insisto, teniendo todas las especialidades, teniendo todos los hospitales, de nuevo vuelve otra vez a ser muy importante que vayáis a los servicios a preguntar, porque eso os va a dar muchísima información añadida de la que os van a dar aquí acerca de las especialidades. Es muy importante que vayáis a preguntar cómo es el servicio. Cómo es el servicio significa cómo están organizadas las rotaciones. Significa cuántas guardias hacen en ese hospital, porque no es lo mismo hacer una residencia con 4 guardias al mes que hacer 8 guardias al mes. No tiene nada que ver. Si se libran o no las guardias. Y aprovecho para deciros, las guardias se libran. Las guardias se libran, porque ha sido algo que ha costado mucho conseguir a los residentes,
Y es un derecho que debemos defender todos. Es un derecho vuestro y además es un derecho del paciente que le atienda a un médico en las condiciones idóneas para atender a ese paciente. Entonces os van a decir que no, la residencia está para aprender y las guardias no se libran. Claro, y la esclavitud hace mucho tiempo que terminó, gracias a Dios. O sea que no, ¿de acuerdo? Exigir en vuestros servicios que se liberen las guardias. Aunque sean quirúrgicos y os digan, yo ya tengo una perspectiva de años, porque hace ya algunos años que terminan, no muchos, que termina la residencia, ¿de acuerdo? Hace ya tiempo que termina la residencia y evidentemente yo hablo ya con perspectiva. Y en los servicios quirúrgicos muchas veces obsesiona eso de lo de operar saliente de guardia o no, porque me voy a perder una cirugía. Os lo digo que vuestra formación es muchísimo mejor si haces una formación en la que tú estás normal y no zombie, ¿de acuerdo? Porque estás saliente de las 8 guardias y has seguido trabajando, es muchísimo mejor porque la formación en quirúrgica no es tanto de cantidad de cirugías, sino de calidad de las mismas. Yo se lo digo a mis residentes, es mucho mejor hacer 100 cataratas, pero sabiendo lo que tú estás haciendo y el porqué, y que te enseñen realmente los pasos que tienes que hacer 200, pero que salgan, porque al final las cosas salen. Por lo tanto, lo mismo para las especialidades médicas, da igual. El caso es que no es una cuestión tanto en la residencia, yo creo, de cantidad, que muchas veces nos obsesionan los servicios, sino tanto de calidad de la formación. Y eso pasa mucho porque vayáis a los servicios y veáis la sensación que os da también los residentes. Tenéis que hablar con los residentes para ver cómo es la formación en el servicio, es muy importante, porque vosotros sois residentes, vais a ser residentes y estáis para formaros. Además, vais a hacer una labor asistencial, pero fundamentalmente estáis para formaros. Y eso va a depender mucho cómo sea la estructura docente del servicio. Por eso tenéis que ir a preguntar y tenéis que preguntar a los residentes, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? ¿Cómo están pendientes de vosotros o no? Porque evidentemente os van a decir todos que la residencia la hace uno mismo y es muy autodependiente, sin duda. Pero eso no quiere decir que al residente se le abandone solo en la urgencia, en la planta o en el quirófano y ahí te apañes. Y aprendas a base de tortas, como se aprende en muchos sitios, mal aprendido. No es necesario en muchas ocasiones, como lo hemos pasado los que estamos aquí y que os pueden contar seguro que en situaciones en las que hemos pasado mal, no hay ninguna necesidad de pasarlo mal. Y eso muchas veces viene condicionado por cómo esté estructurado el servicio y cómo esté estructurado los residentes en el propio servicio. Y eso es necesario que lo preguntéis. Y cuando vais a preguntar, mi recomendación, evidentemente, es que preguntáis a residentes intermedios, El R1 no se entera de nada, o sea, está en su mundo, El R1 está encantado, o sea, no tiene responsabilidad en su servicio prácticamente, y si le preguntas, pues te va a decir, pues bueno, sí, aquí las fiestas de este hospital están fenomenal, probablemente, que es de lo que domina el R1, donde está su ambiente, donde se siente a gusto. El R4, y sobre todo ahora, cuando vayáis a preguntar a los R4 a los R5, están hiperquemados, o sea, ni me hables, yo haría otra cosa, esto es un horror, no tiene trabajo, evidentemente, se ve abocado al fracaso. Por lo tanto, es un tío que va pues, a darte una opinión muy sesgada, muy sesgada. Entonces, es conveniente que habléis con residentes intermedios, con R2s, con R3s, a esas son las personas a las que debéis preguntarles sobre el servicio. También es muy interesante que les preguntéis sobre servicios complementarios a los residentes de ese servicio sobre otros servicios. Pues por ejemplo, si a lo mejor estáis dudando entre gine y pediatría, pues generalmente los servicios de gine y pediatría tienen mucha relación. Pues preguntéis en gine, oye, ¿y el servicio de pediatría, por ejemplo, qué tal es? Porque os van a dar una idea de cómo es el otro servicio con el que tienen muchísima relación. Y es muy importante y es una idea muy objetiva la que desde el otro lado, desde que el otro servicio con el que tienen íntima relación te pueden dar, ¿no? Por ejemplo, pues oftalmo y neuro. Los neurólogos pues en muchas ocasiones comparten pacientes con los oftalmólogos. Pues es muy interesante preguntarle a los oftalmólogos qué opinión tienen del servicio de neurología y viceversa. Es decir, que vayáis y que preguntéis en ese servicio acerca de otros servicios con los que tengan íntima relación. Más cosas que debéis preguntar dentro de los servicios. Sobre todo y fundamentalmente es bueno, pues cómo es la relación con los residentes, si hacen sesiones clínicas, si se preocupan por ellos, si les permiten publicar, si les permiten hacer la tesis, si les permiten ir a congresos, si les permiten rotaciones en el extranjero, que desde mi punto de vista es algo que deberíamos hacer todos, ¿vale? Todos, ese tipo de cosas son las cosas que luego os van a poder hacer ese orden, ese listado de todos los hospitales y de todas las plazas. Y quiero que tengáis una cosa muy clara también cuando vais a preguntar a los hospitales, es que te va a dar una idea también acerca de cómo son cuando
veáis que en muchas ocasiones dicen, joder, ya está aquí otra vez el pesado este del estudiante que no sabe qué hacer, ¿vale? Quiero que os convirtáis en pesados. O sea, en auténticos pesados, en auténtica gente que está todo el día metido en el servicio preguntando cosas sobre ese servicio en concreto. Porque si además os tratan mal, eso es muy indicativo también de cómo va a ser el carácter después durante los años de residencia. Tened en cuenta que sois vosotros sois los que elegís el servicio. No es el servicio el que os elige a vosotros. Esto no es una empresa en la cual te seleccionan a ti. No, eres tú el que seleccionas ese servicio. Y por lo tanto, como tú seleccionas ese servicio, como tú vas a elegir ese servicio para trabajar durante los próximos 4 o 5 años, como tú vas a desarrollar allí y vas a ser uno más, es necesario que tengan esa perspectiva y que asuman eso. Y tenéis que ser vosotros los principales actores durante este proceso. No será al revés, no que sean ellos que parece que, bueno, que pueden hacer una elección. No, sois vosotros los que elegís y por lo tanto debéis exigir al máximo de ese servicio al que queréis o al que estáis valorando que os transmita la mayor información posible. Por lo tanto, no os preocupéis si en algún momento os ponen mala cara. No pasa nada, si a lo mejor no la vais a volver a ver en la vida ese tío. O sea, que da igual. Vosotros pasad por allí, sed pesados, haced todas las preguntas que queráis, no os quedéis con ninguna de las dudas. Y insisto, hablad no solamente con una persona, porque la podéis pillar saliente de guardia, la podéis pillar en el día tonto, en el día malo, que haya tenido una discusión con su jefe o con su jefa, y probablemente pues, os pueda dar una versión sesgada. Intentad valorar más de una única persona. Yo sé que esto es un trabajazo y hay que hacerlo en varios hospitales. Generalmente, también lo que os recomiendo es que a lo mejor os dividáis por grupos, si os da mucha pereza y tenéis 3 o 4 hospitales o 3 o 4 especialidades, pues lo que podéis hacer es agruparos y que vayáis a preguntaros unos por otros, ¿no? De tal manera que así os sea menos trabajoso. Pero esto que os queda ahora es un trabajazo. O sea, tenéis que tomároslo en serio, porque habéis desarrollado y habéis estado muchas horas delante de los libros como para ahora decir, pues ya, que sea lo que sea, ¿qué más da? No, ¿de acuerdo? No da igual, no da igual. Por lo tanto, debéis hacer ese esfuerzo durante estos meses. ¿Bien? Bueno, sobre algunas situaciones peculiares que no quiero dejar pasar de comentar. Probablemente alguno tiene un número que no sabe muy bien qué hacer en el sentido de, bueno, yo quiero hacer determinada especialidad, pero no sé si me va a dar para hacerlo en la ciudad que quiero. Pues, por ejemplo, ahora estamos aquí en Barcelona para hacer en Barcelona. Entonces, no sé si si como me quiero quedar en Barcelona, pues no sé si cambiar de especialidad o mejor irme fuera de Barcelona, pero hacer la especialidad que yo tenía en la cabeza, ¿vale? Bien, ante esa situación yo os recomiendo que hagáis la especialidad que queréis, sin duda, sin duda. O sea, sois súper jóvenes. La oportunidad que tenéis ahora vosotros de poder ir a otras ciudades, de poder conocer otros hospitales, de poder conocer otros sitios, no vuelve a ocurrir jamás, o es muy poco probable que pase. Lo más probable es que en el sitio en el que empecéis a trabajar, en la ciudad en la que empecéis a trabajar, vais a quedaros para toda la vida y no vais a tener otra oportunidad como esta. Por lo tanto, que a nadie le dé miedo el hecho de decir, bueno, pues continúo con la especialidad que yo quiero, pero me voy a cambiar de ciudad. No pasa nada. Es mucho mejor, yo creo, que continuar con la idea que uno tenía de la especialidad que quería hacer, aunque tenga que desplazarse a otro sitio. Os puedo garantizar que la formación que se hace en los hospitales en España es buenísima, es de una altísima calidad. Por lo tanto, aunque penséis que por iros a un hospital un poco más pequeño o una ciudad que no sea tan grande como Madrid, Barcelona, Sevilla o las grandes ciudades, podéis pensar que vais a estar peor formados, es completamente falso. Hoy en día los requisitos que tiene que tener un servicio para tener residentes son muy exigentes y la calidad asistencial y la calidad docente e investigadora que se hace en los servicios en este país es muy, muy alta. Por lo tanto, que no os preocupe el hecho de tener que salir. Probablemente es una situación vital que a uno le da un poco de pánico afrontar. Voy a dejar mi ciudad, la de siempre, Barcelona, lo que me conozco, para irme a otro sitio, sin dudarlo, sí. Sin dudarlo, sí. Es que mi pareja, no toméis la decisión de la residencia en base a vuestra pareja. Esto suena así de duro, yo lo sé, es complicado. Y probablemente algunos de vosotros lo estéis pensando, incluso, oye, es que nos queremos ir los dos juntos. No lo condicionéis, porque uno no puede saber lo que va a pasar en su futuro sentimental, ¿de acuerdo? Ni dentro de un año, y mucho menos dentro de 4 o dentro de 5. Y estáis ante una decisión sumamente importante como para condicionarla a eso. Por lo tanto, insisto, aquellos que estéis pensando en me cambio de ciudad
o continúo con la especialidad que yo tenía en la cabeza y me cambio de ciudad, os animo a que os cambiéis sin dudarlo de ciudad, que sigáis con la especialidad que teníais en la cabeza, ¿vale? También habrá algunos que están pensando efectivamente en decir, oye, ojo, pues a mí me molaría, he estado toda la vida en Barcelona, pues me gustaría vivir unos años en Sevilla. Sin dudarlo, hacerlo. No lo dudéis, o sea, no lo dudéis, de verdad, la experiencia vital de vivir fuera de vuestra casa, fuera de la ciudad en la que estáis acostumbrados a vivir, es algo apasionante y que os aporta muchísimo, no solamente como profesionales, porque conoces otras cosas, sino también como personas. Es una experiencia vital impresionante, impresionante. Por lo tanto, aquellos que estéis pensando en hacerlo, sin dudar, lanzaros a la piscina, no os vais a equivocar en la decisión, y probablemente esta oportunidad no la vais a volver a tener nunca, así que aprovechadla, sin duda. Luego probablemente hay otras personas que se encuentren en una situación un poco de decir, bueno, no sé si me va a dar para hacer lo que yo quiero hacer, yo tengo muy claro que quiero ser pediatra, pero tengo un número en el que creo que no me va a dar, lo más probable es que no me vaya a dar, a no ser que este año todo el mundo le dé por hacer medicina preventiva, ¿vale? Que es una especialidad ahora mismo que yo intuyo que la gente este año le va a gustar, fíjate lo que te digo, no sé, se rumorea que este año todo el mundo va a coger preventiva, porque todos los años hay una especialidad que se rumorea que todo el mundo va a coger. Bueno, pues entonces tengo ahí un número y no sé si voy a poder hacer pediatría, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues tengo un 3.500 y no sé qué hacer, no sé si repetir el MIR o no. O no sé si coger una especialidad, coger medicina de familia, que probablemente pueda cogerla, o coger otra especialidad, o una especialidad médica y volver a presentarme al MIR. Bueno, ya os adelanto yo que prepararse el MIR haciendo la residencia es imposible, o sea, olvidaos, es incompatible. La residencia exige un número de horas de trabajo, un número de guardias, un número de salientes, un número de fines de semana de trabajo que es incompatible con prepararse el MIR. Por lo tanto, aquel que esté pensando en coger una especialidad para luego dejarla e incorporarse y volver a presentarse al examen y durante este año ganar algo de dinero, que lo desestime. Porque lo que está haciendo al final es volver a repetir el examen trabajando en la residencia, volver a sacar el mismo examen y pasarse un año amargado. Entonces, no hagáis eso, no es recomendable. Y decir, bueno, ¿y si hago otra especialidad y pruebo? Bueno, en ese caso, lo que tenéis que hacer es, ¿mi número es mejorable? Plantearos, ¿mi número es mejorable? Bueno, pues aquí llega el ejercicio que tiene que hacer todo aquel que tenga ese número, de ver cómo ha sido mi preparación. Os explico. ¿Es posible mejorar el número en el MIR? ¿Es posible mejorar el número en el MIR? Es posible. Ahora, no es fácil mejorar el número en el examen. ¿En qué situación mi examen será mejorable? Bueno, pues mi examen será mejorable en el caso en el que yo haya hecho una preparación en el que no haya sido capaz de seguir rigurosamente las instrucciones de la academia, no he podido estudiarme todos los manuales, no he podido estar las 8 o las 10 horas de estudio que eran obligatorias todos los días porque he tenido algún problema, porque no he sido disciplinado, no me he podido hacer todos los simulacros con los comentarios de los profesores. Es decir, no he sido riguroso y escrupuloso con la preparación. Si ese es tu caso, y eso evidentemente es un ejercicio que tiene que hacer cada uno, si ese es tu caso, porque luego la gente dice, no, si es que yo estudio todos los días y de verdad que he sido súper respetuoso con el calendario de estudio, y no es cierto, la verdad. Entonces, si ese es tu caso, es decir, si no has sido estricto con la preparación, lo normal es que mejores el número. Y por lo tanto os recomiendo en esa situación que no cojáis una especialidad que a priori sabéis que no os va a gustar y que os estáis autoengañando en realidad porque lo que queréis es ser pediatras y que volváis a repetir el examen. Ahora bien, también os digo, dicho esto, si uno ha sido riguroso con su preparación, se ha hecho todos los simulacros, ha estudiado todas las horas que estaban marcadas, ha hecho el planning de estudio, ha llevado todos los manuales como lo debería hacer, y ha hecho las cosas como tenía que hacerlos, mejorar el puesto no es fácil, no es fácil. Por lo tanto, en esa situación, pues uno tendrá que decidir, bueno, pues con este número voy a ver cuáles son las especialidades, si hay alguna que se puede adaptar a lo que yo quiero. Eso os lo digo en referencia a aquellos que os estáis pensando acerca de si repito el examen o no lo repito. Y para aquellos que digáis, no sé si con lo que me queda me gustará o no, también os doy un mensaje de ánimo.
Las especialidades os gustan una vez que uno las empieza a conocer, y cuando te empiezas a meter en la especialidad es cuando realmente te gusta. O sea, especialidades que a lo mejor vosotros pensabais que, bueno, pues yo la desestimaba, pues no sé, endocrino, la desestimaba a priori, ¿no? Pues entonces, luego una vez que te metes en la especialidad, una vez que la conoces, una vez que estudies acerca de eso, al final te acaba gustando. Por lo tanto, si estáis con la sensación de decir, bueno, no me la había planteado mucho, ¿vale? La voy a coger, también os digo que al final os acabará gustando. Y que es excepcional la gente que es excepcional, pensad que se reparten 6.000 plazas de especialidades, pensad eso, es excepcional que la gente repita el MIR porque la especialidad no le gusta. Evidentemente que se puede repetir el MIR, en la academia tenéis varios personajes ilustres, ¿de acuerdo? Repetidores del MIR, además que ya lo han llegado a profesionalizar, como Luis Buzón, que repite pues aproximadamente una media de cada 4 años, más o menos, repite el MIR, pero lo tiene pautado así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, sin ningún tipo de problema, se puede hacer, se puede repetir si te equivocas, pero os insisto, en el 99% de las ocasiones vais a acertar con la elección, no os vais a equivocar, y a medida que vayan pasando los años os autoconvenceréis de que la elección que hicisteis es buena, y ha sido buena. Entonces, aunque vosotros en vuestra cabeza estará la sensación de decir, joder, ¿y si me equivoco ahora, a la hora de elegir? No os preocupéis, porque no os vais a equivocar, vais a acertar también a la elección de la especialidad. Igual que acertasteis en el día de la pregunta del MIR cuando dudabais entre dos, también vais a elegir el día de la elección de la especialidad.